Vamos a continuar entonces con la serie de Apocalipsis, una nueva creación. Vamos a continuar con esta serie que nos habla de lo que Dios está haciendo y lo que está a punto de hacer cuando Cristo regrese. Hoy vamos a concluir el capítulo 14 y vamos a ver los versículos desde el 14 hasta el 20. Nueva versión internacional, vamos a leerlo y luego vamos a meditar en esta verdad maravillosa. Dice la palabra de Dios, versículo 14. Miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel y le gritó al que estaba sentado en la nube: Mete la hoz y recoge la cosecha, ya es tiempo de segar, pues la cosecha de la tierra está madura. Así que el que estaba sentado sobre la nube pasó la hoz y la tierra fue segada. Del templo que está en el cielo salió otro ángel que también llevaba una hoz afilada. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego y le gritó al que llevaba la hoz afilada: Mete tu hoz y corta los racimos del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el lagar de la ira de Dios. Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. Esta es la palabra de Dios y este es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta hora. Le he puesto como título a esta enseñanza: el tiempo de la cosecha. Y este pasaje que acabamos de leer precisamente nos habla de una cosecha. Y lo interesante es que la Biblia precisamente nos quiere mostrar el fin del mundo como una cosecha. Pero, ¿qué pensaríamos nosotros? Bueno, la mayoría de nosotros tenemos un contexto de pronto no tan conocido de esto. Pues no creo que los que están aquí presentes conmigo, no creo que todos hayamos trabajado en la finca o en cosechas, pero vivimos en una zona de cosechas. Precisamente por este tiempo, creo que hace poco pasó la cosecha, todavía estamos en cosecha. ¿Ya se acabó? Bueno, ya se acabó. Pero por aquí constantemente hay cosecha, ¿cierto? Y lo más interesante es que en el pueblo de Israel era exactamente igual. Cuando Dios le promete a Israel la tierra prometida, era una tierra que fluía leche y miel y allá se producían muchas cosechas. ¿Y cómo están las personas en medio de la cosecha? ¿Será que están tristes? ¿Será que están aburridas? ¿O será que están felices? Bueno, la cosecha significa alimento, la cosecha significa dinero, significa provisión, abundancia. ¿Y cuál es la gran realidad? Así es como la Biblia muestra el fin de este mundo. Nuevamente entonces deberíamos preguntarnos, ¿es una verdad que enseña la Biblia para temer o debería ser algo para alegrarnos? Pues precisamente vamos a ver por qué la palabra de Dios lo muestra como una cosecha, y solamente quisiera, para concluir esta introducción, recordarles que la cosecha era tan importante, no solamente para las personas, sino aún para Dios, que Dios mismo instituyó una fiesta para la cosecha. En el Nuevo Testamento esa fiesta se conoce como el día de Pentecostés, un pasaje muy famoso cuando se derramó el Espíritu Santo. Pero precisamente esa fiesta tenía sus raíces en el Antiguo Testamento. Se conocía como la fiesta de las semanas. ¿De qué se trataba? Cuando la Pascua llegaba, que normalmente significaba el fin de las cosechas, lo más interesante es que 50 días después de la Pascua se celebraba el día de Pentecostés, donde las personas traían de los mejores frutos para Dios. Entonces celebraban en la presencia de Dios y celebraban que Dios les había dado buenas cosechas. Así que la cosecha ha sido algo muy importante para el hombre y también para Dios. Y precisamente eso es lo que quiero que veamos, que el fin del mundo es el tiempo de la cosecha, pero no para nosotros, sino para Dios. Dios muestra también su verdad, su evangelio, su salvación como una cosecha, y eso es lo que quiero que veamos en esta hora. Vamos a ver 4 puntos principales, y lo primero que quiero que veamos es que esta es una cosecha de exaltación. En la antigüedad, nuevamente, cuando la persona sacaba su cosecha, ¿quién era el que más recibía honores por la cosecha? ¿Quién era el que más se beneficiaba de la cosecha? Digámoslo así, el dueño de la finca, el dueño del campo. ¿Quién es la persona que más va a disfrutar de que haya una buena cosecha? El dueño de la cosecha. Y eso es lo que la palabra de Dios nos muestra particularmente en el versículo 14. Así que veamos lo que dice el versículo 14. Miré y apareció una nube blanca. Nuevamente ese miré es una visión, esto es simbólico, aunque hay detalles que son reales, que son físicos, que vamos a poder ver nosotros. Y apareció una nube blanca, como lo vamos a ver en un momento, eso simboliza gloria, majestad.
la misma gloria, la misma presencia de Dios. Y allí dice sobre la cual estaba sentado alguien semejante al Hijo del Hombre. Y la expresión el Hijo del Hombre en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, es referente a Jesucristo. Así que evidentemente, como ya lo habíamos dicho, este es el cuarto final que veremos en Apocalipsis. Y aquí la palabra de Dios nos muestra que ahora Cristo regresa. Siempre lo hemos dicho en esta serie de enseñanzas. Una de las cosas a las que más le ha tenido supuestamente temor la iglesia en esta época ha sido el regreso de Cristo, cuando esto es una cosecha, cuando esto debería ser algo que nos debería alegrar. Lo que dice la palabra de Dios es que un día Cristo va a aparecer en las nubes. ¿Alguna vez han escuchado eso? Que Cristo regrese y que regresa en las nubes. Pero no solamente debemos entenderlo como nubes físicas, aunque es muy posible, muy seguro que haya nubes físicas cuando Cristo regrese, sino que la Biblia nos está enseñando de gloria y majestad. ¿Por qué? Ya les dije, en un momento vamos a ver pasajes que nos hablan de la nube y veremos que es la misma presencia, la misma gloria de Dios. Pero allí dice que Jesucristo, quien es el Hijo del Hombre, dice que en la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Cuando Cristo vino por primera vez a esta tierra, que vino a morir por ti y por mí, Él tuvo una corona, pero ¿una corona de qué? De espinas. Una corona que le horadó sus sienes, una corona que le destrozó su cráneo. Pero la palabra de Dios promete que un día, ese mismo, que una vez vino como hombre y que fue humilde, que fue un siervo y que fue a morir a una cruz, va a regresar, y allí en el idioma original la palabra corona es la palabra estéfanos, que significa una guirnalda de victoria. En la antigüedad, a los que corrían en el estadio o a los guerreros victoriosos se les colocaba una guirnalda. No sé si alguna vez hayan visto las guirnaldas, que son unas coronas hechas con hojas de laurel. Pero lo interesante es que esta corona es de oro. Cristo, ¿cómo es que va a regresar cuando venga por segunda vez? Va a regresar como un campeón, va a regresar como un victorioso. Ya no va a regresar con una corona de espinas, sino con una corona de gloria y de victoria en las nubes, en la misma presencia de Dios reflejándose en todo su esplendor. Y dice que en la mano una hoz afilada. ¿Qué es una hoz? No les traje la imagen, pero yo creo que lo podemos entender. Lo más interesante es que en nuestra iconografía la hoz se le ha puesto a otro ser que nada tiene que ver con la hoz, que es la muerte. ¿Alguna vez ustedes han visto cómo representa a la gente la muerte? Una figura como de un hombre encapuchado con algo en la mano, ¿sí? Ese que es como un arco filoso. Precisamente en la Biblia en ninguna parte se muestra al diablo ni a la muerte así. La hoz la tiene Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque la hoz era una de las herramientas que se usaban en la antigüedad para cosechar. Entonces Jesucristo viene coronado de gloria, de victoria, pero Él viene por una cosecha, por su cosecha. Pero ¿cuál es el primer punto? Cuando Cristo regrese, será la misma gloria de Dios la que veremos cara a cara. ¿Cómo no entender que esto es maravilloso? Veamos, por ejemplo, lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 10. Mientras Aarón hablaba con toda la comunidad israelita, volvieron la mirada hacia el desierto y vieron que la gloria del Señor se hacía presente en una nube. Así que la nube es sinónimo ¿de qué? De la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y pensemos en lo que dice Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En esa visión nocturna, Daniel está teniendo una visión, dice, vi que alguien con aspecto humano, que en el idioma original realmente dice alguien como hijo de hombre o el hijo del hombre, venía entre las nubes del cielo. Desde antes de que Cristo viniera por primera vez, ya había una profecía que un día el Hijo del Hombre, título para alguien que se le va a dar mucho poder y autoridad, como veremos en un segundo, dice que vendría entre las nubes. Así que este es Cristo Jesús. Dice, se acercó al venerable anciano, que es representación allí del Padre, y fue llevado a su presencia. Versículo 14 dice, y se le dio autoridad, poder y majestad. Desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios ya nos profetizaba todo esto. ¿Qué dice de este Hijo de Hombre? Que hoy sabemos claramente que es Jesucristo. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Cuando Cristo regrese en gloria, absolutamente toda la creación se postrará delante de Él, reconociéndolo como Rey. La pregunta es, en este momento,
¿Toda la creación reconoce a Jesucristo como Rey, como Señor? No. Pero tú y yo por gracia lo reconocemos. Tú y yo por gracia sabemos que cuando Cristo regrese, no debería ser un día de miedo, de pánico ni de terror, sino será el día en que regrese nuestro Señor, al que adoramos, al que cantamos, al que esperamos con anhelo, con ansia, porque será el día en que se revelará, se manifestará toda su gloria. Entonces, en Mateo capítulo 17, versículo 5 dice esto: mientras estaba aún hablando, ese es Pedro, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Esto es lo que se conoce como el Monte de la Transfiguración. Un momento en la vida de Jesús ocurrió que Moisés y Elías se aparecieron al lado de él, y dice que hubo una nube, la gloria de Dios, la presencia de Dios, y de esa nube salió una voz, la voz del Padre Celestial, que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Entonces notemos, la gloria de Dios, la nube y Cristo son la imagen de la gloria misma de Dios, reflejada en Jesucristo nuestro Señor. Precisamente en Hechos, capítulo 1, versículo 9, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Habiendo dicho esto, después de que Jesucristo dijera que iba a venir el Espíritu Santo sobre los discípulos para que fueran testigos de él, dice: mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Y aquí dice esta traducción: hasta que una nube lo ocultó de su vista, pero en el idioma original dice: hasta que una nube lo tomó y lo ocultó y ascendió. Cuando Jesucristo ascendió a la gloria, ¿cómo ascendió? En una nube de gloria. Y en Apocalipsis, ya lo habíamos visto, en el principio de esta serie, en el capítulo 1, versículo 7 dice: miren que vienen las nubes. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y todos lo verán con sus propios ojos. Incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. Amén. Entonces, obviamente esto derriba muchos mitos que se han levantado en torno a la iglesia, que cuando Cristo regrese, que eso va a ser secreto, que nadie va a ver, que las personas van a estar allí. De pronto, digamos, vamos a poner una comparación. Que Jesucristo regresara en este momento, lo que nos han enseñado es que los que van a ser salvos se van a desaparecer. O sea, que si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? ¿Que qué va a quedar ahí? Que no más la ropa. Que nos vamos a esfumar y que vamos a subir a las nubes, pero que nadie más verá. Y que la gente que no creyó en Cristo se empezará a preguntar: ¿qué pasó con los cristianos? Entonces algunos han dicho que la gente va a empezar a decir que se los llevaron los extraterrestres. Eso es salido de ciencia ficción, eso no está en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que cuando Cristo regrese, bueno, yo no sé si nuestra ropa quedará acá o no lo sé, lo que sí sé es que seremos presentados con él, estaremos en las nubes. Pero la Biblia no dice que habrá una gente preguntándose qué pasó con los cristianos. ¿Qué dice la Biblia? Todo ojo le verá. Y precisamente cuando dice aún quienes lo traspasaron, no quiere decir literalmente, aunque en un sentido estoy convencido que sí, pero no quiere decir literalmente los que en el siglo I mataron a Jesús. Aunque creo que también ellos lo verán, porque creo que todos van a resucitar. Pero lo que está diciendo es que todas las personas que rechazaron a Cristo Jesús, porque independientemente de aquellos que en aquel día gritaron que lo crucificaran, toda persona que rechaza a Cristo Jesús está rechazando su verdad. Lo que dice la palabra de Dios es que todo mundo lo verá. Y en Israel lo verán. Y en todos lugares de la tierra lo verán. Y algunos dicen: eso va a ser por televisión. Yo no creo que Dios necesite televisión para que todos lo veamos regresar en gloria. Lo que la palabra de Dios sencillamente dice es que cuando Cristo regrese, Él viene por los suyos, pero como veremos en un momento, también viene a juzgar a los que no son suyos. Yo no puedo creer, no soy capaz de creer en varias venidas de Cristo Jesús, varios regresos de Cristo Jesús, que Cristo viene por la iglesia y vuelve y se va. Una venida visible, eso es lo que nos enseñaban, al menos a mí me enseñaban eso. Que después vuelve y regresa, y eso hay como 3 venidas de Jesucristo. No, de ninguna manera. La Biblia dice que todo ojo le verá. Yo espero el regreso de Cristo y será un solo regreso. Pero cuando Cristo regrese, si tú y yo hemos creído en Él, ¿quién es Jesucristo para nosotros? No es el Rey de Reyes y Señor de Señores, no es el Dios que adoramos y exaltamos. Entonces, ¿quién va a regresar? El Rey nuestro, el campeón, el victorioso. Por eso, en esta cosecha, porque recordemos que tiene una hoz afilada y ya vamos a ver de qué se trata eso, lo primero que debemos reconocer es que el que regresa es el Rey soberano. Por eso, en segundo lugar, esta es una cosecha de retribución. Y me refiero a retribución para Jesucristo. Porque una vez más, el que vino en su primera venida para ser un siervo, el que en su primera venida
estuvo en esta tierra para ser crucificado, ahora no va a regresar para eso, sino que va a regresar para recibir, para reclamar lo que Él ganó, lo que Él compró la primera vez que vino a esta tierra. ¿Qué vino Cristo a hacer en este mundo? A morir en una cruz, ¿pero para qué? Para salvar, para ganar personas. Esto es lo más maravilloso. La Biblia nos enseña que tú y yo, digámoslo así, somos el premio de Cristo. Somos el triunfo de Cristo. Cristo murió en esa cruz para perdonarte tus pecados, para perdonarme mis pecados, para que cuando Él regrese, nosotros lo estemos esperando con ansias, porque nosotros somos el regalo de Cristo Jesús. Él nos compró a precio de sangre. Cuando Cristo regrese, la cosecha será su retribución. Como les decía hace un momento, el que sembró el campo, el dueño del campo, cuando recibe una buena cosecha no se alegra, no se goza. ¿Qué dicen los versículos 15 y 16? Entonces salió del templo otro ángel. Este templo es el templo del cielo. Y le gritó al que estaba sentado en la nube, es decir, le gritó a Cristo. Obviamente muchos han dicho, ¿será que ese sí es Jesucristo porque le está gritando un ángel? Obviamente no es un grito de regaño, sino es una voz que le dice esto fuertemente. Mete la hoz y recoge la cosecha. Ya es tiempo de cegar, pues la cosecha de la tierra está madura. ¿Quién es el que va a recoger la cosecha? Jesucristo. Pero ¿quién es la cosecha? ¿Qué es la cosecha? La cosecha somos tú y yo. La Biblia en innumerables pasajes, he traído unos cuantos porque si los trajera todos no acabaríamos, nos muestra que tú y yo somos cosecha, somos la cosecha de Cristo. Pero antes de ir allá directamente, ¿qué dice el versículo 16? Así que el que estaba sentado sobre la nube, Jesucristo, pasó la hoz y la tierra fue cegada. Entonces Jesucristo viene por su cosecha. Jesucristo viene por los suyos. Mateo 3, 11 y 12, veamos lo que dice. Esto lo dijo Juan el Bautista. Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Por qué traigo este versículo? ¿Qué tiene que ver? Aquí voy a aclarar algo, no es el punto principal de esta enseñanza, pero es necesario aclararlo. Notemos que allí el mismo Juan el Bautista dice que yo los bautizo a ustedes con agua. Pero, ¿qué dice? Después viene uno, o hay uno que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Lo que la palabra de Dios nos enseña de cierta manera no es que el bautismo en agua no sea importante. Es una representación muy bonita. Cuando nos bautizamos en agua, lo que estamos simbolizando es que estamos muriendo a nuestra antigua vida, a la vida que no tenía Cristo, y ahora resucitamos a una nueva vida donde Cristo es todo para nosotros. En esencia, ese es el bautismo en agua, y eso no salva a nadie. Aún Juan el Bautista reconoció eso. Pero él dice, pero es que después de mí viene uno que no bautiza en agua. El bautismo en agua no es el más importante. El bautismo más importante, ¿cuál es? El de Jesucristo, a través del Espíritu. Ese es el verdadero bautismo. Yo me puedo bautizar en agua 1000 veces. Es más, me pueden dejar en remojo unos 8 días allá en el agua y eso no hace nada. Me pueden bautizar con límpido, o para que quede bien limpio. Es una anécdota no sé si a alguno de ustedes les pasó. Yo quería que me bautizaran en el río, porque es que si me bautizaban en la piscina o en un estanque, ¿qué pasaba con los pecados? Eso se quedaba ahí, no, en el río para que los pecados corrieran. Problema del que estaba más adelante que pronto se le pegaran mis pecados. No, eso no es verdad. Precisamente el día que yo me hice bautizar fue uno de los días más tristes, entre comillas, porque se suponía que yo iba a salir del agua limpiecito, sin ningún pecado y sin ninguna maldad. Yo me sentí igual. Claro, porque no había entendido esto. El verdadero bautismo es el de Cristo, a través de su Espíritu. Y es tanto así que Juan coloca una ilustración impresionante. En la antigüedad, los esclavos, pues obviamente eran personas que tristemente se vendían. Eso no estaba bien, obviamente. Pero el esclavo de menor rango, y no quiere decir que eso sea correcto, porque humanamente todos somos igualitos, pero en esa época era así. El esclavo más bajo era el que, cuando llegaba al amo, le desataba las sandalias y le lavaba los pies. Ese era el peor trabajo que una persona pudiera llegar a hacer. Pero Juan el Bautista dice, comparado a Cristo Jesús, yo no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Ni siquiera. Lo que está diciendo Juan el Bautista es lo que Cristo hace en el corazón de las vidas de las personas. No se puede comparar en nada a lo que yo hago. Y eso es la verdad. Ningún nombre puede cambiar a nadie. Ningún nombre
puede hacer hijo de Dios a otra persona. Solo el Hijo de Dios, Jesucristo, nos puede hacer verdaderos hijos de Dios. Entonces él dice, Cristo Jesús, Juan el Bautista está hablando de Jesucristo, dice que Él es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Pero ¿cómo así que con Espíritu Santo y con fuego? Y allí es donde muchas personas dicen, vamos a pedir que caiga fuego del cielo para que el Espíritu Santo nos bautice. Notemos lo que dice el versículo 12. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su granero. Entonces está diciendo que aquellos en quienes Cristo pone su Espíritu Santo son su trigo, son su cosecha. Pero dice la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Entonces, ¿qué debemos pedir nosotros? ¿El Espíritu Santo y el fuego o solo el Espíritu Santo? El fuego es para la paja. El Espíritu Santo es para el trigo. O sea, el Espíritu Santo representa a aquellos que Cristo ha comprado a precio de sangre, aquellos que creen en Él. ¿Quién es una persona que tiene el Espíritu Santo? Una persona que cree en Cristo Jesús. Una persona que sabe que Cristo es su único Dios, su único Señor, su único Salvador. Es su única esperanza. Pero el que no cree en Cristo Jesús, ¿con qué va a ser bautizado? ¿Con qué va a ser lleno? Con fuego. Y el fuego es para la paja, es decir, para lo que quedaba del trigo. Vamos a colocarlo en nuestro contexto que es un tanto más cafetero. ¿Qué es lo que queda del café? ¿La qué? ¿La pasilla? Sí. Sí, también la pasilla. La basurita. ¿Qué hacen con eso? Eso yo no sé ya dónde lo tirarán, pero eso lo desechan. Eso no sirve para nada. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, cuando Cristo Jesús regrese, Él viene por los suyos. Él viene por su trigo, aquellos que tienen su espíritu, aquellos que lo reconocen como su Señor, como su Salvador. Precisamente allí mismo en Mateo capítulo 9, pero los versículos 37 y 38 dicen, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, versículo 38, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Y de qué estaba hablando Cristo Jesús? De predicar la palabra. Entonces, cuando nosotros entendemos que obviamente son figuras, son metáforas, podemos ver claramente que tú y yo somos la cosecha de Cristo, somos el grano de Cristo, somos el trigo de Cristo. Juan capítulo 4, versículo 35. ¿Recuerdan ustedes el episodio de la mujer samaritana? Jesucristo habló con la mujer samaritana, ella creyó en Él y se fue corriendo a la aldea a contarle a la gente de Jesucristo. ¿Y qué sucedió? La gente salió para conocer a Jesús. Y cuando esa multitud venía a conocer a Jesús, Jesucristo le dijo a sus discípulos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. ¿Qué es lo que Jesucristo está diciendo? Ustedes, humanamente hablando, dicen que hace falta 4 meses para la cosecha. Es decir, en ese momento, en ese preciso instante en el que sucedió este episodio, faltaban 4 meses para la cosecha física. ¿Pero qué les dice Jesús? Pero es que también hay una cosecha espiritual. Abran los ojos y miren. Todas esas personas que iban a venir a conocer a Cristo Jesús, y como la misma Biblia nos dice más adelante, muchos creyeron en Él. Dice, miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Tú y yo somos la cosecha de Cristo Jesús. Precisamente en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 dice la palabra de Dios. Cuando Cristo regrese, este es uno de los pasajes más famosos de cuando Cristo regrese. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el versículo 17 dice, luego los que estemos vivos. Esto pasaría, esto sucedería si Cristo regresara en este momento. Si Cristo regresara en este momento, los muertos resucitan, porque Cristo viene con los que han muerto en Él, pero ellos no tienen cuerpo, el cuerpo no ha resucitado. Cuando Cristo regrese, Él trae a todos los que murieron con Él, sus almas. ¿Pero qué va a suceder? Ahí en las nubes, los cuerpos de los que murieron se unirán nuevamente a esas almas, pero tú y yo que estemos vivos, los que no hayamos muerto, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor ¿en dónde? En el aire. Yo me pongo a pensar en esto, digo, que ocurriera eso en este momento. Cuán increíble sería. ¿Pero qué dice? ¿Que nos vamos a ir, como dicen muchos? No. Y así estaremos con el Señor para siempre. Porque Cristo viene a las nubes. ¿Y saben por qué se queda un ratico en las nubes? Vamos a ver el tercer punto. Porque mis hermanos, esta es una cosecha
de celebración. Así es. Pero esto es lo más interesante. ¿Qué se va a celebrar ese día? Ese día no solamente vamos a celebrar que estamos con Cristo ahora para siempre, aunque siempre estamos con Él. Si estamos en Cristo estamos seguros. Pero puede ser que nos muramos. Si nos muriéramos hoy, ¿qué pasaría? Nuestro cuerpo iría a la tumba. Nuestra alma iría a la presencia de Dios. Y tendríamos que esperar un día a resucitar. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero si Cristo regresara hoy, ya no habría más muerte, ni llanto, ni dolor, porque realmente estaremos en una celebración eterna con Cristo Jesús nuestro Señor. Pero una de las cosas que es importante reconocer es que esa celebración implica algo que a veces es difícil de entender para las personas. Versículos 17 y 18, veremos este tercer punto. Dice el versículo 17, del templo que está en el cielo salió otro ángel, que también llevaba una hoz afilada. Lo que decimos no es la muerte. Ahora es otro ángel que también tiene otra hoz. ¿Por qué? Versículo 18. Del altar salió otro ángel que tenía autoridad sobre el fuego. Ahí es donde vemos. El fuego no es para el trigo. Para el trigo es el Espíritu Santo. Espero que tú y yo seamos trigo. Dice, y le gritó al que llevaba la hoz afilada, mete tu hoz y corta los racimos de los viñedos de la tierra porque sus uvas ya están maduras. Y entonces esto es lo interesante. En la antigüedad, muy diferente un poquito a nuestra cultura, ¿para qué era el vino? Pues también se emborrachaban con vino. Pero en la antigüedad el vino era cotidiano. Las personas tomaban mucho vino. Tomaban más vino que agua. Y de hecho en la cultura oriental sigue siendo igual. ¿Por qué? Más en la antigüedad, porque el agua no era como la que nosotros hoy tenemos. Si aún a nosotros nos gusta hervir el agua para que no nos haga daño, imagínense hace 2000 años donde los ductos de agua no eran los más higiénicos, eran al aire libre, llenos de sedimentos. Las personas se enfermaban más de tomar agua que cualquier otra cosa. Yo de tomar agua en esa época ya me hubiera muerto. Y en cambio el vino, por el contrario, hace mucho bien al organismo, pero moderado, ¿no? Cuidado, no se vayan a poner a exagerar con el vino. Tanto que en algún momento Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, tú que te enfermas tanto del estómago, deja de tomar agua, mejor toma un poquitico de vino. Parece ser que a Timoteo no le gustaba mucho el vino, pero precisamente antes el vino ayudaba para el organismo. Pero esto es lo interesante, se utilizaba en las celebraciones y el vino era cotidiano. Y aquí es lo que dice también la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también habrá una celebración. Como veremos más adelante, esa celebración, aunque parezca increíble, será al ver el juicio que caerá sobre los que no tienen a Cristo. Ahora alguien puede preguntar, ¿pero cómo puede ser eso? Mis hermanos, esto es lo interesante, los ángeles vienen por los que no son cristianos también. Entonces notemos que sucede lo mismo, tanto para los cristianos como para los no cristianos, solo que ambos van a diferentes lugares. Los cristianos son representados también como un campo que es segado. ¿Por quién es segado? ¿Por quién es recogida la cosecha? Por Jesucristo, para los cristianos. Pero los que no son cristianos también van a ser cosechados. ¿Por quién? Por los ángeles. Aquí ya no se representa como trigo, sino como uvas. Como veremos más adelante, ya veremos por qué. Pero ¿qué dice Mateo? Ahora sí volvamos a Mateo. Yo sabía que tenía más citas de Mateo. Capítulo 13, versículos 41 y 42. El Hijo del Hombre, Jesucristo, ya vimos, enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Podemos ver qué es la cosecha. ¿Quiénes son los que van a llevarse a los no creyentes? Los ángeles. ¿Quién se va a llevar a los creyentes? Cristo. ¿Qué van a hacer los ángeles con los no creyentes? Ahorita miramos un poquitico de eso. Versículo 42. Los arrojarán al horno encendido. Por eso, no pidamos fuego, pidamos Espíritu Santo, no fuego. Y dice, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Y dónde va a ser eso? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Precisamente allí en el mismo capítulo, solo unos versículos más adelante, vamos a ver cómo la misma palabra de Dios vuelve y nos recuerda esto. En Mateo capítulo 13, versículos 47 al 50 dice, también se parece el reino de los cielos a una red echada al lago que recoge toda clase de peces. Versículo 48, cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. La Biblia también muestra la salvación como una red de pescar. Se tira, sale toda clase de peces, pero sacan los buenos y los malos.
Pero ¿qué siguen diciendo los versículos 49 y 50? Así será al fin del mundo. ¿Cómo es el fin del mundo? ¿Qué miedo? Pues qué miedo si no tenemos a Cristo. Pero si tenemos a Cristo, qué bueno. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, porque los ángeles no son los que recogen a los justos, es Cristo. Pero los ángeles van a apartar de los justos a los malvados. Versículo 50. Y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. La condenación. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, dijo Jesucristo, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Y aquí es donde viene el punto. ¿Por qué Dios va a condenar a personas? ¿Es que Dios es malo? No. ¿Qué va a hacer Dios con cada persona? Le va a dar según lo que haya hecho. Ahora aquí entonces nos preguntaríamos, o sea que la salvación es por lo que tú y yo hacemos. La salvación es por obras. La Biblia nos enseña una y otra vez que no es por obras, es por gracia. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero aquí es donde yo quiero hacer una pregunta muy importante. Si una persona ha sido salva de verdad, ¿será que va a seguir viviendo tal como vivía antes, en su pecado, en su maldad, en todos sus errores? ¿No será que Cristo mismo va a cambiar a esa persona? Como ya vimos, si una persona es salva, la pregunta es, ¿será que la salvación solamente es no ir al infierno cuando acá se acaba el mundo? La salvación es que Cristo es nuestro Rey, nuestro Señor. Lo amamos, queremos vivir para Él. Obviamente no somos perfectos. Los cristianos no son personas perfectas, pero sí son personas que quieren vivir para Dios. Y obviamente aquí no está diciendo que la salvación es una recompensa por lo que hacemos. La Biblia enseña claramente que la salvación no es una recompensa por lo que hacemos, porque la salvación es por gracia, es un regalo. Si es por gracia, si es un regalo, ¿cómo nos la vamos a ganar? No. Cristo ganó la salvación, pero los que son de Cristo, la verdad es que se distinguen, se diferencian. ¿Será que Cristo va a quemar el trigo? No. ¿Qué va a quemar Él? La paja. Entonces, hay una gran realidad. Los que han sido salvos por Cristo son trigo. Es decir, dan buen fruto. Son personas que su vida, aunque no es perfecta, sí es una vida diferente porque Dios la ha cambiado, porque Dios la ha tomado en sus manos. Siempre me gusta ilustrar esto de una manera muy interesante. Imaginémonos a un niño recién nacido que es abandonado por sus padres. Este niño es abandonado y obviamente aunque lo lleven a un centro, a un lugar de bienestar familiar, es muy seguro que este niño no va a estar igual que como si estuviera con sus padres, ¿cierto? Por más que lo cuiden, igual no es lo mismo estar en un lugar donde cuidan niños huérfanos que estar con un padre y una madre con una familia. Pero imaginémonos que no solamente este niño lo han abandonado y que no se lo llevaron para un lugar de esto, sino que lo dejaron por allá tirado en algún lugar. A veces hay personas tan malas que hacen eso. ¿Cómo esperaríamos encontrar ese niño? Es posiblemente que casi que se muriera, pero imaginémonos que lo encontramos al borde de la muerte. Está desnutrido, está llorando, está afligido. Pero imagínense ustedes que quien encuentra a este niño en esas condiciones es una familia rica, adinerada, y lo adoptan, lo toman en sus manos, lo hacen su hijo. Esta es la pregunta. ¿Será que ese niño ahora que ha sido adoptado por esta familia no va a estar en mejores condiciones? Una familia rica, adinerada, con mucho dinero, pero que le muestra amor a este niño, lo adopta como uno de sus hijos y lo ama con todo su corazón. Ahora, ese niño podría ser que se enfermara, ¿cierto? Ese niño podría ser que se ensuciara la ropa. Pero ¿qué va a hacer la familia, los padres ahora, aunque sean adoptivos? ¿Qué van a hacer con este niño si se enferma? Van a hacer todo lo posible por curarlo, lo van a llevar al doctor, lo van a llevar al médico, le van a comprar medicinas. Sí, este niño podría ser que se ensucie, pero ¿qué van a hacer los padres? Lo van a limpiar, porque ahora este niño hace parte de una familia muy especial. Y entonces quieren que este niño se vea bien porque también los representa. Vamos a poner otro ejemplo, como con las esposas, las que están casadas. A veces las esposas, cuando es el esposo el que plancha la camisa, se enojan con el esposo. ¿Por qué? Porque las esposas dicen,
Es que si usted sale con esa camisa así toda arrugada, de ustedes no es de quién van a hablar. ¿De quién van a hablar? De la esposa. Entonces quítese esa camisa, venga, yo se la plancho. Para que usted salga y que lo vean bien arregladito, porque usted salir mal arreglado, eso es hablar mal de mí. Mis hermanos, esa es la misma realidad. Cuando yo digo que soy cristiano, decir que soy cristiano no es lo importante. Es mostrar con mi vida que Cristo está en mi corazón. Nosotros antes le pertenecíamos al diablo, eso es lo que la Biblia enseña. Porque hacíamos el mal y no nos importaba, hacíamos y deshacíamos y parte sin novedad y vivíamos para el pecado. Pero si ahora le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro Padre, ¿cómo deberían vivir los hijos de Dios? Muchos dicen, ricos, llenos de dinero y de un montón de cosas materiales. No, más bien la palabra de Dios nos enseña que deberíamos vivir una realidad espiritual. Una vez más, no perfección, pero sí realidad espiritual. Ahora, el tercer punto, precisamente que estamos viendo en este momento, nos habla acerca de la celebración. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con celebración? Porque mis hermanos, la verdad es que cuando Cristo regrese, solo habrá trigo, solo habrán peces buenos. La paja, la cizaña será quitada. ¿Por qué habrá celebración? Porque ya no existirá mentira, engaño, falsedad, ya no existirá maldad. Y eso lo va a celebrar Cristo Jesús y eso lo va a celebrar la iglesia. Yo le hago esta pregunta. ¿Cómo se vería este mundo si no existiera nada de maldad, nada de pecado? ¿Cómo se vería un mundo donde todos los hijos son obedientes a los padres? ¿Cómo se vería un mundo donde hay padres que no son controladores? ¿Cómo se vería un mundo donde hay esposas que aman a sus esposos y son fieles a sus esposos, esposos que aman a sus esposas y a sus familias y son entregados solamente a su familia? ¿Cómo se vería un mundo donde los gobernantes no son corruptos, donde las personas trabajan las unas por las otras? ¿Cómo se vería ese mundo? Ese es el mundo que Dios nos ha prometido. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor Jesucristo? Va a limpiar, va a quitar lo que no es de Él. Y a ti y a mí, que todavía nos hace falta cositas, que no somos perfectos, también nos va a quitar esa imperfección. ¿Será que el mundo no va a celebrar, ese nuevo mundo no va a ser un mundo de celebración? Si a veces en este mundo tan malo, tanta corrupción, tenemos celebraciones y disfrutamos, cumplimos años y celebramos, se casa alguien y celebramos, a veces celebramos por cualquier cosa, tanto que ahí es donde vamos. Mucha gente dice que diciembre es pecado, que es maldad, que porque la gente empieza a hacer cosas malas y todo eso. Bueno, para mí diciembre no es pecado porque es simplemente un mes, pero uno también puede celebrar y hacer muchas cosas buenas. Yo ahora disfruto mucho de diciembre también, porque precisamente mucha gente a veces tiene más tiempo y podemos celebrar y compartir y estar unidos. ¿Se imaginan cómo va a ser la celebración cuando venga Cristo? Porque Él va a quitar lo que nos sirve de este mundo, así de simple. Él sabe quién es. Por eso, esto nos lleva a nuestro último punto, porque la celebración viene de una cosecha de purificación. Versículos 19 y 20. Porque, ¿qué va a hacer Cristo Jesús una vez más? Va a quitar lo que nos sirve. Va a desechar lo que nos sirve. Ay, pero Dios va a ser malo, ¿por qué va a hacer eso? No, ya lo acabamos de ver. Él le va a pagar a cada uno como merece. No es injusticia. Pero ¿qué dicen los versículos 19 y 20? Y aquí es donde viene una parte muy fuerte. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas y las echó en el gran lagar de la ira de Dios. No es el lugar, es lagar. Nuevamente, todo esto es de la antigüedad. A veces para nosotros nos resulta difícil entenderlo porque no vivimos en esa cultura. El lagar era como un pozo pequeño, bajito, donde se echaban las uvas. Y las mujeres, eso era normalmente lo hacían las mujeres, se lavaban muy bien los pies y se metían al lagar a pisar las uvas para sacar el jugo de uva. No sé si alguien conoció eso, le tocó eso o ha visto eso, bueno, no sé. El punto es que allí se echó, ¿qué dice la palabra de Dios? Se echaron las uvas al gran lagar, ¿pero de qué? De la ira de Dios. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que los que hicieron lo malo van a recibir su merecido. Así de simple. ¿Alguna vez usted ha visto una película de acción? No sé si les gustan las películas de acciones o solo la ven porque al esposo le gusta o en fin. ¿Alguna vez usted ha visto una película de acción, así sea una sola, o hasta en las novelas? A veces hay acción también. A los que no, de pronto hay hermanas que todavía ven novelas, no lo sé. Yo no creo que eso sea pecado. El punto es que uno dice quién es el malo y quién es el bueno.
Y a veces el bueno es el que más mata. Claro, lo que pasa es que mata a los malos. Y uno es haciendo fuerza porque es que en esas películas de acción a veces es como que el malo va a morir, el bueno va a morir. Pero ¿qué pasa cuando el bueno, entre comillas, acaba con los malos? Ah, esa película sí estuvo buena. O en la novela. ¿Alguna vez usted llegó a ver una novela donde el protagonista muere? Esa novela no tiene gracia, ¿cierto? O en una película, esa historia, no, eso no tiene gracia. Pero una película, una novela donde el malo muere, ah, es así, porque ¿qué pasó? Los buenos triunfaron. Ah, pero es que eso son películas, eso son novelas, eso es ciencia ficción. No, mis hermanos. La verdad es que cuando el bien triunfa, es necesario que el mal sea destruido. Y eso es lo que Dios va a hacer. Él no va a pagar a nadie mal por bien o bien por mal. Él va a pagar justicia. Dios va a ser justo. ¿Qué dice el versículo 20? Las uvas fueron exprimidas fuera de la ciudad, es decir, las sacaron, y del lagar salió sangre, la cual llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 300 kilómetros. En el idioma original dice en una extensión de 1600 estadios, que según los teólogos, los estudiosos dicen que eso simboliza toda la tierra. Es decir, toda la tierra fue cubierta de sangre hasta la altura del freno de un caballo. Es decir, un caballo podía nadar en esa sangre. ¿Se imaginan ustedes lo terrible de eso? Pero es una ilustración mostrando que Dios va a acabar con toda la maldad de la tierra. La maldad va a ser exterminada. Yo diría, suena fuerte, pero a la vez cuán bonito sería eso. No hay más maldad, no hay más dolor, no hay más llanto, no hay más pecado. ¿Qué dice, por ejemplo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8? Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Notemos lo que dice el versículo 7. Él dará vida eterna a los que, perseverando en buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. ¿Qué es lo que tú y yo deberíamos buscar? Según la palabra de Dios, los verdaderos cristianos que buscan, ellos perseveran, ellos buscan ¿qué? Gloria, honor e inmortalidad. ¿Pero dónde? Inmortalidad aquí en esta tierra no hay. Si tú y yo buscamos la gloria en esta tierra, es muy posible que en la búsqueda de la gloria nos muramos. Si tú y yo buscamos honor en esta tierra, puede ser que nos coloquen en honores, en lo alto, pero ¿cuánto nos dura eso? Pero allí dice, e inmortalidad. ¿Tú quisieras ser importante? ¿Tú quisieras que te reconocieran? ¿Tú quisieras tener muchas cosas, pero que nada de eso se acabara? Lo tendrás en la gloria eterna. Pero mis hermanos, esta es la pregunta. Si esto es lo que tú y yo anhelamos, deseamos y buscamos, entonces, ¿cómo deberíamos vivir en esta tierra? Si no es obrando conforme a la verdad de Dios, porque lo que buscamos es la gloria eterna. Lo que buscamos es el honor que recibiremos junto a Cristo en la eternidad. Lo que buscamos es un día poder vestirnos de inmortalidad. ¿No es esto lo más grande que Dios nos pudiera dar? Y nos lo ha dado en Cristo Jesús. Versículo 8. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios. Entonces notemos que allí dice claramente la palabra de Dios, que los que van a ser condenados, ellos, ¿por qué rechazaron la verdad? Por egoísmo. Todo mundo sabe lo que es la verdad. Todo mundo sabe lo que es el pecado. Todo mundo sabe lo que es la maldad. Pero ¿qué hicieron ellos? Se aferraron a la maldad. Entonces, o nos aferramos a la gloria, honra, inmortal en la eternidad, o nos aferramos a este mundo y a la maldad. Pero entonces Cristo va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Y estas personas, los que hicieron la maldad, los que se aferraron a la maldad, recibirán el gran castigo de Dios, será justo. Precisamente en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice la palabra de Dios, hablando de la eternidad, que ahora es vista como una ciudad. ¿Cómo empezó este mundo? Adán y Eva. ¿En dónde? En un huerto, en un jardín. Y uno a veces, no sé si ustedes han pensado, uno a veces se pone a pensar, uy, ¿cómo hubiera sido de rico eso allá? ¿Alguna vez usted ha pensado eso? Allá, Adán y Eva, en ese jardín, en ese huerto. ¿Cómo termina la Biblia? No termina con un huerto, termina con una ciudad. Lo que significa es que va a ser más increíble. Va a ser mejor que en Edén. ¿Saben por qué?
Pues porque hay muchas cosas que van a ser increíblemente mejores que las que ya conocemos, pero a la vez, porque aunque Edén era hermoso y qué rico haber estado allá, había por allá también una serpiente, una culebrita que rondaba. En cambio, en la ciudad que nos espera, que es más increíble de lo que podemos llegar a imaginar, dice Apocalipsis 21:27, nunca entrará en ella nada impuro. Aquí dice ni los idólatras, aunque en el idioma original dice ni abominación, quiere decir que es más que idolatría. Todo lo que Dios odia, nada de eso va a entrar, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Quién es Cristo para ti? Y más importante aún, ¿quién soy yo para Cristo? ¿Cuál es el título de esta enseñanza? El tiempo de la cosecha. Y esta es la pregunta que quiero hacer. Cuando Cristo regrese será el tiempo de la cosecha. Si Cristo es mi Señor, si Cristo es mi Salvador, si para Él es para quien quiero vivir, si Él es el que quiero honrar, exaltar, glorificar todos los días de mi vida, eso significa que entonces, ¿qué soy yo para Cristo? Su cosecha, su trigo. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros. No somos perfectos, pero cuando Cristo está en nuestros corazones, somos su cosecha, somos su trigo. Por eso creer en Cristo es lo más importante. Por eso conocer la verdad de Cristo, saber que Él es nuestro Salvador, que Él entregó su vida en una cruz para salvarnos y hacernos su posesión, su cosecha, su trigo. Mis hermanos, es lo más grande que uno pudiera llegar a conocer alguna vez. Porque por más cosas que tuviéramos en esta vida, tarde o temprano, todo se acaba. Y si Cristo regresara en este momento, ¿de qué me sirve a mí tener dinero? ¿De qué me sirve a mí tener cosas en esta vida, en esta tierra? ¿De qué me sirve a mí todo el mundo entero si no tengo a Cristo en mi corazón? Porque lo que la palabra de Dios ha prometido es que un día Cristo va a venir y Cristo va a hacer nuevas todas las cosas. Es una nueva creación que no nos alcanzamos a imaginar. Y si tú y yo somos trigo, no cizaña, vamos a estar con Cristo celebrando por siempre. En un lugar donde no habrá maldad, donde no habrá tinieblas, donde no habrá llanto, dolor, ni siquiera muerte. Mis hermanos, por eso es el tiempo de la cosecha. La Biblia nos lo muestra como el tiempo de la cosecha. Será de alegría, será de gozo, será de felicidad por siempre con Cristo. Y allí es donde tendremos las cosas, ni siquiera las que imaginamos, sino aún que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Mi pregunta final es, ¿vale la pena tener a Cristo? ¿Vale la pena creer en Cristo? Y si creemos en Él, estamos seguros, haremos parte de esa cosecha. Si Cristo viniera hoy, qué día tan increíble sería. Pero a la vez me pregunto, ¿y si Cristo viniera hoy? Miro también a mi alrededor. ¿Será que hay mucho trigo alrededor? ¿O será que hay mucha uva alrededor que va a ser exprimida? Mis hermanos, si Cristo aún no regresa, pidámosle que Él nos permita no solamente gozarnos en su verdad, sino por su gracia compartir esta verdad con aquellos que necesitan conocerlo. Porque el día que Cristo regrese, habrá una cosecha y todos seremos cosechados, o en el granero o en el fuego. Así de simple. Pero qué bueno que Dios coloque su espíritu en nosotros y nos recuerde que somos sus hijos por gracia. Si quieres ser parte de esa cosecha, si quieres ser parte del grano, Cristo es el que nos hace parte de ese granero. Unidos a Él es que damos mucho fruto. Nunca te alejes de Cristo, nunca te separes de Cristo, sigue confiando en Cristo hasta el final, que al final es donde vendrá la recompensa que Él nos dará. Oremos a Dios y digámosle, Señor, permítenos todos los días reconocer todo lo que has hecho por nosotros. Nos has hecho parte de tu cosecha, de tu granero. Por favor, Señor, permite que muchos más conozcan esta verdad. Padre celestial y eterno Dios. Gracias te damos, Padre amado, por recordarnos esta verdad increíble. Saber que el fin del mundo no es algo que temer, sino al contrario, algo para anhelar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Permite, por favor, Padre, que esta verdad inunde nuestros corazones, nuestras vidas todos los días. Saber que, aunque en este mundo las cosas en ocasiones son difíciles, que nuestra más grande esperanza, que todos los días nuestro anhelo sea poder verte un día regresar en las nubes con gran poder y gloria. Pero permítenos entender que nuestra más grande seguridad está en lo que tú hiciste por nosotros, pero a la vez permítenos ser verdadero trigo, que podamos realmente ser fruto para tu gloria.
que podamos vivir esta vida en obediencia para honrar y exaltar tu santo y bendito nombre. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos la maldad del mundo, y no solamente del mundo, sino de los que están cerca, permite por favor, Señor, que nosotros seamos ejemplo, que nosotros podamos ser predicadores, así sea solo con acciones, sin palabras, porque no solamente nosotros queremos hacer parte de esa cosecha, también todos los que están a nuestro alrededor queremos que sean parte de este gran momento, Dios, en el cual tú regresarás para llevarnos contigo a la gloria eterna, donde sea que nos quieras tener. Pero también gracias por recordarnos que este no es un momento para temer, sino es un momento para anhelar, donde podremos festejar contigo, porque la maldad será quitada, el pecado será erradicado, donde por fin te veremos cara a cara en gloria y majestad. Permítenos que esta verdad fortalezca nuestra alma todos los días hasta el final. Te damos gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos y por esta verdad que nos has enseñado, que sea la que siga fortaleciendo nuestras vidas, nos siga edificando. En Cristo Jesús. Amén y amén.